Voy a comenzar el segundo excursus al curso sobre la Sagrada Escritura, que en este cuarto año está tratando de la propedéutica bíblica, pero que en estos excursus trata de temas que están fuera, como dice la misma palabra, del discurrir normal del curso. Hoy vamos a hablar de un tema propio de la Navidad y es los cánticos del Evangelio de la infancia según San Lucas. Voy a comenzar con una cita que tomo de un libro importante, que es los Evangelios de la infancia de San Lucas, el Evangelio de San Lucas. Dice así la cita: salta a la vista que en el Evangelio de la infancia de Lucas, Lucas 1:2, casi todos los personajes que hablan lo hacen frecuentemente en parlamentos que por su recurso al paralelismo recuerdan la forma poética del Antiguo Testamento. De manera especial se colocan en labios de María, de Zacarías, de los ángeles con ocasión del nacimiento de Jesús y de Simeón, composiciones poéticas que han pasado a la literatura y liturgia cristiana con los nombres de sus incipit en latín: Magnificat, Benedictus, Gloria Nun Dimittis. Este libro, como digo, del que tomo la cita, es de don Salvador Muñoz Iglesias, quien me ha ayudado precisamente mucho en la confección de esta charla. Don Salvador Muñoz Iglesias fue canónigo lectoral de la Catedral de Madrid, prelado de honor de su santidad, fue doctor en Sagrada Teología por la Gregoriana de Roma, fue también licenciado en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, y estuvo siempre dedicado a la investigación bíblica. Quiero rendirle un homenaje aquí porque fue un gran divulgador de los temas bíblicos en España. Sus charlas bíblicas fueron ya para nosotros lo que se suele decir legendarias y tuvieron una inmensa audiencia en televisión española, provocando incluso un cierto debate en su momento, que hoy día nos resulta ya como muy antiguo, pero que tuvo mucha importancia entonces. Sobre los Evangelios de la infancia tiene publicados 4 tomos en la BAC, de los cuales el primero trata de los cánticos del Evangelio y de la infancia según San Lucas. Bueno, quería citarlo y quería hablar ligeramente de él siquiera, porque creo que es una persona que le debemos reconocimiento. Aquí en el folleto que he hecho, pues he puesto incluso una fotografía que podéis verla. Y empiezo ya mi tema. Por cierto, empiezo con este señor que está tocando el shofar, un judío que en una fiesta está tocando el shofar. Es el anuncio, como digo, de una fiesta judía y la anuncia a todo el pueblo. Pues bien, yo creo que los personajes del Evangelio de la infancia en San Lucas, con sus cánticos o poemas, anuncian y dan relevancia a los acontecimientos que están viviendo y están centrados en el nacimiento del Mesías. Bueno, pero para empezar tenemos que decir cuántos son los cánticos
de la infancia en el Evangelio de San Lucas. No quiero entrar ahora en una gran discusión, simplemente quiero afirmar que son 4 los cánticos, el Magnífica o canto de la Virgen María, que está en Lucas 1:46 a 55, el Benedictus o canto de Zacarías, Lucas 1:68-79, el Gloria, que es un solo versículo, es el canto de los ángeles y está en Lucas 2:24, y finalmente el Nunc Dimittis o canto de Simeón, que está en Lucas 2:29-32. Por tanto, son 2 cantos un poco más largos, el Magnífica y el Benedictus, uno brevísimo, que es el Gloria, y otro bastante breve, pero enjundioso, que es el de Simeón o Nunc Dimittis. Sin embargo, algunos autores, como uno que se llama Aitún, elevan el número a 10 cánticos, al añadir casi todas las palabras dichas por los personajes de esta sección del Evangelio. Bueno, la discusión tiene fundamento, ya que los rasgos métricos de estos cánticos no son muy constantes ni siempre evidentes, pero en los que seleccionamos es rica la simbología bíblica y abunda el paralelismo y han sido aceptados como cánticos por la Iglesia hasta el punto de formar parte de las odas de la Iglesia griega, que se incluyen en las ediciones de la Biblia de los 70 como un libro más. El Gloria es un cántico demasiado breve y muchos no lo tienen en cuenta, pero a cambio fue desarrollado ampliamente en el himno que rezamos al principio de la misa, en el rito de entrada de los días de fiesta, y que proviene de esas mismas odas donde es mucho más largo. ¿De dónde vienen estos cánticos? ¿Qué origen tienen? El autor del Evangelio puso en boca de sus personajes los cánticos que estamos comentando. Pero, ¿provienen realmente de estos personajes? ¿O los compuso el mismo autor? ¿O el autor los tomó de otros autores o comunidades para insertarlos en su obra? Que los himnos sean obra de los autores a los que se les atribuyen no parece posible, porque no tienen ningún aviso de espontaneidad, tal como se nos dice. Rompió a cantar diciendo, bueno, eso evidentemente está muy elaborado para que sea tan espontáneo. Su transmisión además hubiera sido muy dificultosa. ¿Quién había allí con un vídeo para tomar nota o para poder empezar a transmitirlo y copiarlo luego exactamente? No, evidentemente no provienen de los autores a los que se les atribuye. Es, por tanto, más probable que sea el autor del Evangelio el que los haya puesto en boca de sus personajes, como por otra parte se hacía con toda normalidad en la literatura histórica de la época. El himno así sería la expresión de los sentimientos del personaje según la forma de comprenderlo que tenía el autor de la obra. Pero aún aquí cabe el debate de si los compuso directamente el autor o, por el contrario, estos himnos fueron tomados de la tradición de otros autores, de otras comunidades, para insertarlo en esta obra. ¿Compuso Lucas los himnos
o los tomo de otros autores. No podemos poner aquí todos los argumentos a favor y en contra de cada opinión, pero en definitiva, dado su carácter claramente judío y su mentalidad arraigada en la Biblia, lo más probable es que el autor del Evangelio los tomara de la literatura o de la liturgia, mejor de la liturgia, de diversas comunidades, sin que podamos precisar mucho más, aunque lo intentaremos en cada uno de esos himnos. Nos preguntamos ahora en qué lengua fueron compuestos estos himnos. Ciertamente han llegado a nosotros, como todo el Nuevo Testamento, como el Evangelio de San Lucas, donde están insertos en lengua griega. Sin embargo, muchos autores piensan que es probable que se compusieran en hebreo o en arameo y que sean traducción de esos originales compuestos en lengua semítica. Llamamos lengua semítica a las de un grupo de lenguas entre las cuales se cuentan el hebreo, el arameo, el árabe y otras muchas. Se supone que hay un fondo semítico porque aparecen muchas palabras y giros que se explican mejor en esa lengua, en esas lenguas aramea o hebrea, que en un escrito que directamente es griego. Incluso muchos autores han intentado retraducirlo a esa lengua, intentando darle la métrica poética que se supone que tendrían en los originales. Ciertamente son cosas bastante imaginativas, pero vamos, basadas en estudios lingüísticos serios, y sin embargo no se ha llegado a ningún acuerdo entre los autores y especialistas en este punto. Pero lo más que se puede decir, por tanto, es que hay muchas posibilidades de que sean poemas escritos en una lengua semítica, en hebreo probablemente, por gente que hablaba muy bien la lengua griega, pero vivía en un ambiente de esas lenguas semíticas, en concreto, más bien en un ambiente arameo. Quiero ahora decir un poco qué relación o qué características relacionan a unos cánticos con otros. Una especie de comparativa entre los cantos, destacando algunas cosas que pueden sernos interesantes. Dos cánticos, los más largos, se refieren a momentos anteriores al nacimiento de Jesús, y otros dos cánticos, los dos más cortitos, se refieren a momentos posteriores a su nacimiento. Suponen el nacimiento ya ocurrido. Pero ciertamente los cuatro suponen que la redención ya ha empezado por la entrada en el mundo del Mesías, bien porque está solamente concebido, bien porque ya ha sido dado a luz. Y más todavía, en el fondo de estos cantos están autores y comunidades que ya saben que ese Mesías ha resucitado, está vivo, tuvo una larga vida, bueno, larga, murió a los 33 años más o menos. Tuvo una vida que la desarrolló, tuvo una muerte en la cruz y tuvo una resurrección que hace que lo podamos ver como vivo y presente en su comunidad, presente en su iglesia. Dios ha cumplido sus promesas en Jesús. Otros temas comunes que aparecen en los cuatro cantos, pues son la gloria de Dios, son también el cumplimiento de las promesas,
la paz. Son temas importantes. Destaca también la luz. De una manera o de otra aparece en los cuatro. En estos cuatro himnos encontramos también resonancias de todo el Antiguo Testamento. Muy en concreto encontramos resonancias de otros himnos del Antiguo Testamento. Ahora veremos que Magnífica pues puede tener relación con un canto de Ana, la madre de Samuel. Y por otro lado, también resuenan profetas, también resuenan sobre todo los salmos. Son composiciones que sólo pueden entenderse a la luz del Antiguo Testamento, al que en definitiva reinterpretan aplicándolo al Mesías. Y ahora vamos a empezar ya a comentar cada uno de los cuatro cánticos, uno por uno. Voy a poner de fondo, mientras que explico estos cantos, por lo menos en algunos momentos, trozos del Magnificat de Bach. Creo que pueden ayudarnos a entender y a entrar en el ambiente de este canto tan importante. Leemos primero el cántico. María dijo: proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con ella unos 3 meses y volvió a su casa. El primero de los cánticos que se insertan en el Evangelio es el que se pone en labios de la Virgen María, y que la Iglesia canta y reza en la oración de víspera de cada día. Es un hermoso cántico que ha provocado meditaciones y comentarios de los cristianos a lo largo de toda la historia, y también interpretaciones musicales tan bellas como la que creo que se estará oyendo de fondo. El canto expresa los sentimientos que María experimenta al saber que es la madre del Mesías. Estos sentimientos de agradecimiento, humildad, admiración, alegría, son los que tenemos en este canto. Es difícil dividir el canto en estrofas o en partes, porque las ideas fluyen de una manera continua, enlazando las maravillas que Dios realiza en María, en los pobres necesitados de salvación y en todo el pueblo de Dios. A pesar de todo, la liturgia de la hora, el breviario, divide el canto en 4 estrofas. Las 2 primeras centran su atención en la Virgen María para acabar mirando a Dios y a todos los fieles. La tercera habla de la gratuidad en la salvación que se realiza en quienes no tienen mérito para exigirla. Y la última nos habla de la fidelidad de Dios, que cumple sus promesas, esas promesas que había hecho a su pueblo Israel.
¿Qué origen tiene el Magnificat? Ya antes hemos hablado del conjunto del origen de los cánticos. Sin embargo, en el Magnificat hay que matizar un par de cosas. En primer lugar, que el autor del Evangelio de la infancia, que no es seguro que sea el mismo autor de todo el Evangelio, bueno, podríamos matizar la afirmación diciendo que el autor del Evangelio en su conjunto, una de las piezas que coge para componer su obra es precisamente este Evangelio de la infancia. Aunque algunos todavía opinan que hubo una redacción primero del Evangelio que no contenía el Evangelio de la infancia y luego se le incorporó esta parte. No entro en esa discusión porque no nos interesa en este momento, pero sí que hay que tenerla en cuenta cuando hablamos de lo que estoy diciendo. ¿Qué origen tiene el canto de la Virgen María? Digo que el autor del Evangelio de la Infancia en dos ocasiones destaca que María guardaba estas cosas en su corazón. Lo dice en 2.19 y también en 2.51. Con ello quiere decir que las recordaba. Porque el corazón es el órgano del pensamiento, según los antiguos. Guardar en el corazón es guardar en la memoria, en definitiva. Pero también es verdad que es una memoria cargada de afecto, cargada de sentimiento. En este caso, María recuerda las cosas con amoroso sentimiento. Con eso el autor parece que nos está indicando que él se apoya en el relato de María para componer su obra. Pero, claro, aquí estamos en un terreno demasiado hipotético y volvemos a decir que aunque de alguna manera pueda remitirse el Evangelio, incluso el cántico, a los pensamientos de la Virgen María y a los sentimientos de la Virgen María, ciertamente, en primer término, no pudo componerlo, sino que supone una elaboración posterior y un desarrollo muy probablemente en la liturgia. Sea lo que sea, el cántico es interesante porque se apoya y supone un buen conocimiento de la Sagrada Escritura en general. Y se apoya, como digo, de un modo muy especial en el canto con el que Ana, la madre de Samuel, dio gracias a Dios cuando, acabando con su esterilidad, concibió a su hijo. Lo tenéis en 1 Samuel 2:1-10. Cántico que a su vez muchos autores dicen que es un himno de victoria en una batalla. Un himno de victoria en un momento difícil del pueblo de Israel. He interrumpido el fondo musical porque estaba tomándolo directamente de YouTube y bueno, salía un anuncio y ha habido que interrumpirlo. No obstante, seguimos con nuestro tema, ahora quizá un poquillo más en silencio. El cántico de Ana, que digo que lo tenéis en ese trozo, probablemente se basa en un canto de victoria tras una batalla. Es por tanto un cántico guerrero, un cántico de gente que ha luchado y que ha conseguido triunfar en una situación muy difícil. Y es que en realidad vencer la esterilidad es para una mujer en el Antiguo Testamento tanto como ganar una batalla en la que se decide prácticamente toda su vida. El cántico, lo vamos a leer también, de Ana, dice así. Ana oró diciendo: mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos,
porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, ni otro fuera de ti, ni roca como nuestro Dios. No multipliquéis discursos altivos, ni echéis por la boca arrogancia, porque el Señor es un Dios que sabe. Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes, perdonad, se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras que los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Pues del Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afianzó el orden. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios, el Altísimo truena desde el cielo, el Señor juzga hasta el confín de la tierra, Él da fuerza a su rey, exalta el poder de su ungido. Si os habéis fijado, al oírlo el cántico, habréis visto que se repiten frases literales en el canto de la Virgen María y que en el fondo hay también esa misma idea de que Dios socorre a los débiles y fortalece a los que parece que tenían todo perdido, mientras que es más fuerte que los fuertes de este mundo. Leedlos los dos cantos si queréis, teniéndolos a la vista ambos, y veréis que las expresiones son muy comunes. ¿Qué temas quiero resaltar en Magnífica, además de lo que venimos diciendo? Pues mira, lo digo con palabras de otro. Luis Alonso Shekel dice, comentando el canto: la alegría ha irrumpido en el mundo por medio del mensaje de Gabriel. Ahora la alegría toma la palabra por boca de María. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Por su parte, Manuel Iglesias, en una traducción del Nuevo Testamento muy interesante, muchísimas cosas muy útiles, más bien para uno que esté estudiando un poquito las cosas, pero de todas maneras de un gran valor. Pues bien, Manuel Iglesias dice, tiene dos temas mayores: lo que valen ante Dios sus pobres y la fidelidad de Dios a su pueblo a lo largo de su historia. Dos temas grandes, ¿verdad? Dios es fiel y Dios se preocupa de los pequeños. Podríamos añadir también como tema fundamental el agradecimiento, que nace del doble sentimiento de pequeñez propia y de la grandeza adquirida por el amor gratuito de Dios. Muchas más cosas tendríamos que decir. Hay tratados enteros sobre el Magníficat, pero creo que estos apuntes pueden ayudarnos a rezarlo con más facilidad. Y ahora entro en el segundo de los cánticos, en el Benedictus. Entonces Zacarías, su padre, se llenó de Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de las manos de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, por el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. El texto de este cántico, tal como está en el Evangelio de la infancia, expresa la reflexión que hace la comunidad cristiana representada en Zacarías sobre los acontecimientos salvadores del nacimiento de Juan el Bautista y sobre todo del nacimiento de Jesús, que está ya prefigurado y anticipado, bueno, en figura, por el nacimiento de Juan. Juan es el precursor de Jesús en la anunciación, en el nacimiento, en la predicación y en la misma muerte. Lo veremos después en todo el Evangelio. Pero aquí se expresan estos sentimientos de la comunidad frente al nacimiento de Juan como anuncio, como presencia ya del nacimiento de Jesús. En la interpretación, por tanto, de San Lucas, el canto es plenamente cristiano. Pues nos habla de Juan y de Jesús, nacido de la casa de David. En la casa de David, en la dinastía de David, su siervo. Siervo en un sentido muy honorable. El siervo de un gran señor es alguien que tiene una importancia muy especial, ¿no? El título de siervo, cuando se le aplica a una persona, cuando se le llama siervo de Dios, aunque sea esclavo, pero al ser siervo de Dios, es que es un personaje de un gran valor. Por tanto, David, siervo de Dios, es un personaje de gran importancia que está en el fondo de las tradiciones de Israel como el que será el libertador definitivo de su pueblo. En la interpretación de San Lucas, por tanto, digo, el canto es plenamente cristiano. Y nos habla de Juan, de Jesús, nacido de la casa de David, y sol que nace de lo alto, sol que no tiene ocaso, que ilumina a los justos y a los oprimidos, trayendo la verdadera liberación. En referencia a la teología imperial romana, que esto también hay que comentarlo, para los romanos, el emperador, el rey, y aquí estamos hablando de un rey, de la casa de David, para los romanos era el benefactor, era de alguna manera el salvador. Hay en la teología imperial romana toda una referencia al carácter salvador del emperador. El emperador es reconocido como benefactor. En el Evangelio Jesús también dice en una ocasión que los señores de este mundo quieren ser llamados benefactores. Lo dice el mismo Jesús, criticando además su posición, la posición de estos señores, porque los oprimen, los tiranizan a los pueblos y sin embargo quieren mostrarse como salvadores. En el caso de Jesús, en el caso del Mesías, no hay opresión ni tiranía, hay solamente salvación, solamente hay una postura benefactora para su pueblo. Pues bien, en este trozo, en este canto, hay como un guiño a esa teología imperial romana, hablando de que Jesús es el verdadero sol invicto, el verdadero príncipe benefactor que trae la luz y la paz al mundo. No es Augusto, el verdadero sol, no es el príncipe de esa dinastía o de esa familia de Augusto, que fue cantado áulicamente por Virgilio en la Eneida, hasta el punto que los cristianos creyeron que el mismo Virgilio hablaba de Jesús en vez de Augusto, ¿no? Pues no. Jesús es el verdadero sol, es el verdadero libertador, es el verdadero benefactor.
De esta manera, el himno es un canto de acción de gracia y de alabanza a Dios, el Señor que prometió su ayuda a Abraham, a Moisés, a David, y que habiendo anunciado una salvación para un tiempo futuro por medio de los profetas, ha cumplido sus promesas, enviando al Salvador Jesús y a Juan, que lo precederá, preparando sus caminos y anunciando la llegada de la salvación esperada. Sin embargo, una lectura descontextualizada de este himno, es decir, una lectura del himno como si no existiera más en el Evangelio. De pronto yo me encuentro un papel que tiene este himno y lo leo y digo, ¿de qué habla esto, no? Bueno, pues una lectura del himno sin tener en cuenta el resto del Evangelio resulta bastante desconcertante. Porque en su primera parte, si os habéis fijado, si no, releerlo en el Evangelio, habla de una victoria realizada por un personaje, de un líder que viene de la casa de David, de la dinastía de David, del que no se da nombre, ni se da tampoco ninguna referencia concreta. Y luego la segunda parte, que sigue hablando de opresión. Hemos empezado hablando de que estamos liberados y de una segunda parte que dice que estamos oprimidos. Resulta, por tanto, ya ahí un poco extraña. De que cómo se casan estas dos cosas, ¿no? Se puede hacer como hace nuestro breviario también, nuestra liturgia de la hora, dividir el canto en 5 estrofas. Las 3 primeras son una acción de gracia por una salvación realizada. Y las 2 últimas, que empiezan en el verso 76, anuncian una salvación futura que preparará y anunciará un niño, que nosotros lo podemos identificar con Juan, porque se estaba hablando del nacimiento de Juan, y luego las cosas que se dicen pues se refieren un poco a lo que sabremos de Juan por los capítulos que siguen del Evangelio. Pero que aquí es un niño que no sabemos por dónde sale, ¿no? A ti, niño, ¿de qué niño se trata, no? Pero es un niño que va a ser profeta y que va a preparar los caminos del Señor. Es, por tanto, un niño que va a anunciar el perdón de los pecados, con lo cual la liberación de la que se estaba hablando cambia un poco, porque al principio la liberación era claramente la liberación de una opresión político, militar, civil, la opresión de unos poderosos, y la segunda parte, la liberación es de los pecados. Es verdad que hay relación, porque los pecados son los que causan a la larga el castigo de Dios, que envía la opresión, según la mentalidad de esta gente. Pero la verdad es que hay un cambio ahí fuerte, ¿no? Estábamos hablando de una liberación de la opresión y ahora habla de la liberación de los pecados. Bien, y eso es lo que tenemos. Y habla también más, habla de la iluminación. Vendrá un sol que nace de lo alto para los que viven en tinieblas, y también de una paz que llega. Las 3 primeras partes, como digo, no tienen de por sí nada específicamente cristiano, porque la fuerza salvadora, lo que llama ahí un cuerno de salvación, surgida de la casa de David, podría referirse a otro personaje. Por ejemplo, a Zorobabel, si la composición fuera lo suficientemente antigua, o cualquier pretendiente de los muchos que hubo al trono de Israel y que en aquellos momentos, en aquella época, surgieron con frecuencia, que empezando a veces con triunfo, que daban muchas esperanzas porque luego se disolvían en nada. Por otra parte, la mentalidad de esos versículos es totalmente judía. Habla de Israel y de sus enemigos y nada más.
no tiene ninguna dimensión universalista. La mentalidad es totalmente nacionalista judía, sin ningún atisbo de sin ningún atisbo de universalismo. Solo se habla de Israel y sus enemigos. La cuarta estrofa se destaca netamente como algo distinto de lo anterior, por dirigirse a un niño que tendrá una tarea profética, que de acuerdo con el contexto actual y con lo que se dirá, como he dicho antes, a partir del verso del capítulo 3 de este Evangelio, no puede ser otro que Juan, pero que sin otras referencias, como he dicho ya, no podría ser cualquiera al que se consideraba profeta posteriormente. Y la última estrofa, la quinta, no enlaza directamente con la cuarta, sino que añade algo justaponiéndolo. Anuncia una salvación descrita como luz y como pan. Bien, ¿qué podemos construir? ¿Qué podemos concluir? Pues que estamos ante un texto cuyo origen e historia de su composición desconocemos, que pudo ser un canto judío o un himno debido a comunidades surgidas en torno al mismo Juan o comunidades judeocristianas, y que fue reinterpretado por San Lucas, continuándolo, colocándolo en el contexto actual sin apenas retocarlo, pero sí añadiendo algunos puntos para que venga bien, para que encaje, para que tenga sentido en el contexto en el que se ha metido. De esa manera se refiere a la salvación que trae Jesús y que anuncia Juan, y así anticipa muchos de los temas que se desarrollarán a lo largo de todo el Evangelio. Vamos ya a tratar muy brevemente de los dos últimos cantos, que también es que en sí mismos son muy breves, del Gloria y del Nunc Dimittis. En cuanto al Gloria, dice: de pronto en torno al ángel apareció una legión del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Eso es todo el canto. Este brevísimo cántico, sin embargo, fue desarrollado posteriormente en un largo himno que pertenece a la liturgia de la mañana en la iglesia bizantina y cuya primera parte se utiliza en el rito de entrada de la misa en liturgia latina, el Gloria que rezamos nosotros en cada misa los días de fiesta. Gloria a Dios es la acogida a la manifestación de la gloria de Dios, gloria que indica la expresión del verdadero ser de Dios que hace en sus acciones salvadoras. Hay que discutir, aunque sea muy brevemente, la expresión paz a los hombres de buena voluntad, que utiliza, volviendo atrás en la memoria, la traducción de la Conferencia Episcopal Española, traducción que ciertamente no se sostiene de ninguna manera y que lleva a confusión porque cambia el sentido de las cosas. Si es gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, parece que es que la salvación de Dios viene para los buenos. Para los que ya son buenos, pues se les llega la salvación. Pero no es eso lo que dice el canto. El canto en realidad dice: y paz a los hombres de la buena voluntad, del beneplácito, de la buena voluntad o del beneplácito ¿de quién? Del beneplácito de Dios. Y así lo traducen prácticamente todo actualmente. La única versión
moderna, actual, que yo he visto que vuelva a una mala traducción como era a los hombres de buena voluntad, es esta de la Conferencia Episcopal Española. La traducción correcta es la que tenemos en el principio del Gloria de la Misa, tal como lo decimos. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Es el Señor quien ama, es el Señor quien da la paz, es el Señor quien muestra su gloria para todos los hombres. La buena voluntad a la que se alude, por tanto, no es la de los hombres, sino la de Dios. Por eso me parece que ha sido un desacierto grande el poner una traducción que ya todo el mundo sabe que no es exacta. Y ahora el último de los cánticos, el Nunc dimittis. Ahora dejas ir, ahora puedes dejar ir. Dice así: Simeón lo tomó en brazos, el niño Jesús, y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Este cántico, bien insertado en su contexto, parece ser obra de Lucas para expresar el enlace entre los justos del Antiguo Testamento y la nueva situación que trae el Mesías entrando en el corazón de las instituciones israelitas para cumplir las promesas de Dios, y trae una nueva situación en las relaciones entre Dios y los hombres. Simeón es un eslabón en la cadena que une la antigua alianza con la nueva, que se cumple con la presencia de Jesús, donde el templo definitivo, que es el mismo Jesús, ha entrado en el templo que ya ha cumplido su misión y va a desaparecer, que es el templo de Jerusalén. Dios va, o ya con la presencia de Jesús, trae una nueva situación para la humanidad. Hay un nuevo templo, hay una nueva realidad de salvación. Y este cántico, puesto en boca de Simeón, expresa muy bien ese paso del Antiguo al Nuevo Testamento. De nuevo en el canto aparecen el tema del cumplimiento de las promesas de Dios, que ya aparecía en los otros cánticos, y el tema de la luz que entra para alumbrar a todos los hombres. Y eso es lo más original de este cántico, que llega la luz para todos los hombres. El universalismo. Así como los cantos anteriores estaban mucho más centrados en Israel, sobre todo en el Benedictus, que es un canto muy cerrado sobre el pueblo de Israel, aquí en este canto hay un clarísimo universalismo que enlaza con el profeta Isaías y enlaza también con algunos de los salmos. Ya en Isaías 49:6 decía: es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Ese mismo tema se puede ver también en otro trozo de Isaías, en 52:10 y en el Salmo 98, 2:3. Aparecen estas mismas palabras prácticamente. Entra una luz para alumbrar a las naciones. Una luz que además surge en Israel. Pero fijaros que es importante este último punto. Cuando San Juan está hablando con la samaritana,
cuando San Juan dice que Jesús estaba hablando con la samaritana, le dice, la salvación viene de los judíos. Y es algo que los cristianos no podemos olvidar. Nuestras raíces están en el Antiguo Testamento, están en la actuación de Dios. Y estos cantos del Evangelio de la infancia marcan muy bien los cuatro ese paso, ese momento importante del paso de las promesas al cumplimiento de las promesas. El paso de la oscuridad a la luz. El paso de la tristeza a la alegría. El paso, en definitiva, de la opresión a la salvación. En la mañana, en la tarde y en la noche, y muy especialmente ahora en este tiempo de Navidad, será una buena ayuda rezar estos cantos para acoger la obra salvadora que Dios realiza con nosotros.